El día de hoy vamos a ver la herida de desvalorización. ¿Cuántas veces nosotros nos estamos desvalorizando en cada momento, en cada lugar? ¿Y por qué nos transcurre la herida de desvalorización? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué estaba pensando el cerebro para decir, bueno, ¿por qué soy insuficiente? ¿Por qué soy indigno? ¿Por qué no merezco que alguien me ame tal cual como soy? ¿Por qué? Y entre tantos por qué, yo diría con tanta infotoxicación que tenemos en el mundo. No estoy diciendo que toda la información sea mala ni toda la información sea buena, no estoy siendo absolutista, o sea, solo empecemos a escuchar esa información que nos haga crecer, que nos haga estar bien, que nos haga seguir adelante. ¿Y por qué digo que nos haga? Porque todos aquí en este mundo, todos, o sea, hasta el referente que tú tengas, tiene deficiencia, tiene carencia, tiene miedo, pero ¿cómo cada uno enfrenta el miedo? ¿Cómo cada uno va enfrentando la herida de insuficiencia? ¿Cómo vamos enfrentando la herida de desvalorización? Y aquí quiero darle la bienvenida a este espacio de reflexión y sanación. Yo quiero hablar sobre muchas veces hablar con el silencio. ¿Por qué nos desvalorizamos tanto? ¿Por qué cuando nacemos somos unos bebés, somos unas guaguas, depende del lugar que te encuentres? ¿Por qué si tú naciste para ser amado, para ser querido, para que te den ese valor? Y llega la adolescencia, llega la adultez y vamos viendo que no nos valorizamos tanto, no estamos tan apegados al alguien me va a salvar, alguien me va a hacer algo, alguien me tiene que amar y esperamos un amor especial. Y especialmente es en la infancia en donde teníamos que haber sido suficiente, quizás pasamos traumas, conflictos, pasamos las heridas invisibles del alma. Y esas palabras que nos dijeron madre y padre en nuestro entorno, hoy día nos repercuten porque tienen un peso importante, tienen un peso a tal punto que a través de ese filtro que te dijeron que eras, hoy día te discriminas, te ignoras, no te escuchas, o quizás si te escuchas, pero quieres que todo el mundo te escuche, o quieres que todo el mundo se compadezca de ti, y quizás esa es parte de la idea de no valorizar. ¿Por qué digo no valorizar? Porque la no valorización es de uno, o sea, si yo no me valoro tal cual como soy, con mis heridas, con mis traumas, con mis marcas profundas, ¿quién las va a valorar? ¿Alguien que no la ha pasado? ¿Alguien que nunca se ha sometido a esto? Quizá hay cosas que Nico Pérez no ha pasado, que quizá Isabel pasó, pero que quizás Chari no ha pasado y que quizás Nico Pérez sí pasó, o quizás Nico Pérez no ha pasado ni lo que pasó Chari. ¿Por qué será tan difícil valorarnos? ¿Cuáles son las razones que creen que la herida está latente? ¿Por qué creen que esta herida te ayuda a ver un mundo quizás sin significado, un mundo que nos hacemos invisible, un mundo que nos hacemos bolita y ojalá que nadie nos mire, que nadie nos dé chance? Pero esta es una oportunidad de empezar a sanar. La desvalorización siempre se manifiesta de la misma forma. Sentirnos que no somos suficientes, que no tenemos un buen trabajo, que nuestra pareja no es suficiente para nosotros o que nosotros no somos suficientes para nuestra pareja. O quizás estoy ganando lo suficiente y pienso en mi madre que está viviendo quizás en una choza, quizás está viviendo algo que yo le puedo ayudar, pero aún así no sé cómo. Porque esto nos limita también. Esta herida es una herida autolimitante, es una herida en donde constantemente perdemos capacidad. Dudamos de nuestras capacidades para perderlas. Nunca dudamos para ganar. ¿Por qué digo esto? Y esto es súper importante. Porque dudamos constantemente de nosotros. Dudamos si es que somos suficientes, si somos suficiente pareja, dudamos si es que el dinero que estamos ganando es suficiente, dudamos de todo. Y eso hace que entremos en bucle de competencia. Y claro, como la competencia está más alta que yo y yo estoy acá, yo soy este es mi competencia y yo siempre la voy a mirar de este lugar. Obviamente que siempre voy a sentirme por debajo de las personas. Y sentirse por debajo de las personas, lo, lo tedioso o lo lastimoso que es que buscamos esa validación de que esa persona tiene respuesta, de que la otros tienen más, como más capacidades que yo.
Y eso es buscar sentirnos dignos de ser amados, de ser condescendiente, pero también aquí aparecen los arquetipos de víctima y victimador. Siempre una persona que se desvaloriza tanto, siempre es víctima de sus confusiones. Y el victimador siempre se va a abusar de su condición de confusión. Por eso la herida de desvalorización es una herida autolimitante. Autolimitante, ¿por qué? Porque yo me la creo, yo me la estoy creyendo y yo la tengo que mantener en dos cosas. Y esto, ojo acá, en dos ciclos que se van a crear dentro de la herida. ¿Por qué es importante estos ciclos? Porque es el ciclo de autocrítica y el ciclo de inseguridad. Estos dos ciclos. En estos dos ciclos siempre va a ser bucles de no soy suficiente, bucles de mis opiniones no importan, bucles de si cometo un error significa que soy un fracaso total, si necesito la aprobación de otro para sentirme valioso. Y eso nos genera que entremos en críticas, críticas, críticas. Y claro, cuando tú te empiezas a criticar tanto y tan duro, porque no sabes dónde está tu valor, no sabes dónde va, no sabes para dónde voy. Por lo tanto, eso va a afectar nuestra vida adulta. Y esa vida adulta que vamos a tener, que vamos a seguir sometiéndonos, es, y lo vamos a llamar creencias, que varias veces hemos hablado de las creencias, pero de sectores tan, de estos sectores de, solo hablamos de creencias limitantes, pero al final todas las creencias afectan de cierto modo a nuestra seguridad y a nuestra autocrítica, que la autocrítica nace del diálogo interno que nosotros tenemos con nosotros mismos. O sea, es tan importante esta herida reconocerla porque nos afecta a nivel emocional, a nivel mental y a nivel físico. Hoy vivimos en la era digital donde personas suben fotos con cuerpos casi esculpidos, bien trabajado, bien definido. Y si yo tengo un cuerpo que quizás no está tan definido, no está tan bien trabajado, esa crítica de decir, mira, él sí pudo, pero ¿por qué yo no? Él sí pudo, ¿y por qué yo no? Él lo está logrando, ¿y por qué yo no? Él lo va a lograr, ¿y por qué yo no? Y entonces, como entramos en ese y el por qué yo no, estamos dándole chance a que esa herida de desvalorización se enfrasque en no lo he logrado, no me puedo sentir vulnerable, no me puedo dar el lujo de perder, no me puedo dar el lujo de quizá ir al gimnasio. ¿Por qué? Porque tanto que me desvalorizo que empiezo a dar foco a quizá me tengo que comprar el auto, me tengo que comprar una casa, me tengo que comprar ropa bonita, tengo. Y en ese el tengo que tener más, tengo que tener X cosas para ser valorado, para, o sea, para ser suficiente. Y esto hace que nosotros, en cierta forma, perdamos nuestra paz. Perdamos la paz, entre comillas, porque la paz nunca la perdemos. Solo cedemos que el miedo gobierne nuestra mente, pero la paz nunca la perdimos. Cuando nosotros estamos entendiendo una cosa, que esta herida que nos dejó una sensibilidad, tratamos de acallarla. ¿Y cómo acallamos las inseguridades? ¿Cómo acallamos el ciclo de autocrítica? Con vicios. Nos volvemos viciosos, nos volvemos dependientes de algo, nos volvemos dependientes de sustancia. Y es porque nos estamos desvalorizando a tal punto que mejor desgasto este cuerpo, que ya no puedo tener más, porque quizás me siento horrible como estoy, quizás me siento que, que no estoy siendo lo suficiente. Y esa creencia, no soy suficiente, es tan brutal, es tan necesaria empezar a trabajarla desde antes, cuando la logramos captar. ¿Tiene bonita letra? No. ¿Y tus compañeros juegan contigo? Quizás sí, quizás no. ¿Tú eres bueno para sociabilizar? Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer esos diálogos con nuestros hijos, con la pareja quizás, porque muchas veces la idea de desvalorización es silenciosa.
una de las características que se presenta en la adolescencia es que es muy silenciosa. Y ahí en donde nosotros tenemos que empezar a entender que esta herida es brutal. O sea, es una locura. Cuando la logramos detenerla a tiempo o captarla a tiempo, podemos revertir. Y en esa reversión, nosotros podemos entender que quizá la persona está sufriendo silenciosamente, quizás está pasando la tan mal y se siente tan podrido, tan podrida, que no es capaz de mostrar su vulnerabilidad, no es capaz de mostrarse tal cual es. ¿Por qué? Porque aprendió a que su voz no es válida, aprendió a que siempre que tiene que hablar, le callan y le han callado. Y entonces eso va quitándole, y esto radica en una cosa, cuando nos quitan la autoridad. ¿Saben en qué? En nuestra autoestima. Por eso la herida de desvalorización es una herida tan silenciosa, porque afecta a la autoestima, ese yo ideal, nuestro trabajo ideal, cómo nos vemos a futuro, porque claro, como no soy tan insignificante ahora, imagínate, soy tan insignificante ahora que quizás cuando vaya a la universidad voy a ser el peorcito, porque siempre me trataron como el tontito. Y esa desvalorización de madre o de padre o de ambos en este caso, o cualquiera sea el caso, te afectó. Pero como no sabemos tratarlo, no sabemos lidiarlo, la herida sigue y sigue aumentando de inseguridades y de ciclos de inseguridades y de autocrítica, que son dos ciclos fundamental para esta herida. Entonces, ¿se va entendiendo hasta este punto? Hágame así si se entiende, hágame así si es que voy muy rápido. Perfecto, perfecto. Vamos a seguir. ¿Cómo la herida de desvalorización afecta nuestra vida adulta? Y realmente se puede sanar, y creo que se hagan esta pregunta, ¿realmente se puede sanar algo que llevo por mucho tiempo? ¿Realmente lo puedo sanar con algo? ¿Realmente lo puedo liberar con algo? Y realmente es sí. Realmente la respuesta es sí. Pero la herida de desvalorización afecta muchas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, en las relaciones que atraemos. Las relaciones que atraemos de pareja, las relaciones que atraemos de amistades. Atraemos personas que también siguen reforzando nuestra desvalorización y eso hace que nos volvamos dependientes o codependientes emocionalmente porque siempre necesitamos que ellos nos validen. Ojo acá, el nivel relación afecta a tal punto que te haces codependiente de la opinión de la pareja, de la opinión del amigo. ¿Por qué? Porque tú mismo te desvaloraste tanto a tal punto que tu opinión es menos válida que la opinión de afuera. Y eso hace que nuestras emociones, cuando nos sentimos abrazados, nos sentimos acurrucados, sea una emoción de dependencia. Generamos apego. Y esos apegos, cuando están floreciendo, se va por lo bonito, se va como me está tratando, pero quizás no vemos la parte oscura de la persona. No estamos viendo porque estamos ciegos para eso. Porque tanto la otra persona se desvaloriza como yo me desvalorizo. Entonces, uno de los dos va a ser la víctima y el otro va a ser el victimador. Y esa herida empieza así. Una va aumentando y la otra va disminuyendo. Va disminuyendo su autoestima, va disminuyendo su pase agresivo, va disminuyendo su carácter, va disminuyendo todo. ¿Por qué? Porque es una herida que te consume y no suma. Es una herida que te consume y no suma. Y cuando nosotros empezamos a verla en nivel relación, te vas a dar cuenta de que estás dependiendo, se te apegan más cosas, las personas reafirman tus inseguridades, las personas reafirman tu desvalorización y eso te lleva a lo que hemos hablado, a ciclos de vicios, a ciclos de vicios, porque te haces tan dependiente que necesitas un nuevo vicio para no darle tanto poder a lo que está acá, a lo que estoy pensando. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que de tal valorización, de tal desvalorización, de tal desvalorización, empiezas a entrar en bucles de negatividad, ser hiperemocional, ser una persona que quizás
también puede caer en la frialdad, que no muestra, yo me muestro como un golem, no muestro emociones, no muestro nada, pero a otros niveles me afectan, porque me desvaloro, porque no les doy valor a mis emociones, no me permito expresarla porque me pueden lastimar a través de mis emociones. Y así es como a nivel de pareja se ven afectadas. Hay otra parte, otra área que es el área del trabajo. El área del trabajo por lo general puede ser súper bueno, quizás con lo que estás haciendo, quizás con lo que te dice el jefe o líder de tu equipo, y te dice, bueno, ya hice la tarea, pero me saboteo, pero no me atrevo a subir, no me atrevo a subir de rango, no me atrevo a subir de nuevas posiciones por miedo a. Porque quizás me vieron tan chiquito, tan enano, tan enanoide, que ahora me da miedo subir, que me da miedo tener un equipo, me da miedo tener persona a cargo. ¿Por qué? Porque me desvaloro tanto, a tal punto que eso genera que tenga inseguridad en mí. Y esa inseguridad, ¿ustedes creen que un líder con inseguridad va a poder manejar bien a una persona? Y la respuesta es no. Al final, por eso es importante esta herida tan silenciosa, que poco habla, que es la herida de desvalorizarme a tal punto que me hago invisible, a tal punto de que mis emociones no importan, y a tal punto que afecta mi autoestima y esto afecta que me sabotee siempre, que yo quiera adquirir un nuevo desafío para crecer. ¿Por qué? Porque me mantengo cómodo en este lugar. Aquí nadie me puede hacer daño. Pero a este punto, cuando yo quiero salir de este huevito y yo quiero agregar otra capa más, esta herida va a decirte no, que si ahí te pueden lastimar. Y a esa voz inconsciente, la que te puede lastimar, te pueden hacer daño, te va a decir, no avances, quédate ahí, mantente ahí. Y obviamente que tú te mantienes ahí, y esto te lleva a que tu salud mental esté ligada a la ansiedad, depresión, y obviamente adivinen, cuando estás trabajando y tanto autosaboteo de uno mismo te lleva a constante estrés. Ese constante estrés de verdad, que es un estrés diferente que el estrés que uno te produce el ejercer siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque la desvalorización genera un estrés adicional, porque tenés ansia, tenés depresión, que no te la estás tratando, no la estás, es como que la estás encubriendo en algo, y ese estrés, esa depresión, como no la quieres ver, como tu desvalorización te desvalorizas tanto que no importa lo que me suceda a mí, y eso es brutal, y eso es brutal. Claro que importa lo que te sucede a ti, claro que importa lo que te está ocurriendo a ti, porque es importante, eres tú, soy yo, es tu entorno. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a construir y desconstruir ese viejo personaje que nos queríamos ser. Ese viejo personaje que queríamos ser, ¿cuánto tiempo va a tardar en sanarse? Todo el tiempo necesario. Todo el tiempo necesario. ¿Cuánta ayuda necesito? Toda la ayuda necesaria. ¿Cuántas meditaciones necesito? Todas las necesarias. ¿Cuánto, cuánto es el camino que tengo que llevar? Todo el tiempo necesario. O sea, que no lo midas en un tiempo definido, sino mídelo en metas definidas. Por ejemplo, quizás una persona que se desvalorice tanto y no tenga tan buen cuerpo, empezar a ir a caminar todos los días 20 minutos. Bueno, no puedo ir a caminar, baila en casa 5 minutos. O haz lo que sea necesario para dar pasos, pasos, pasos y pasos. Siempre las heridas se tratan con pasos, si no hay pasos. Sobre todo la herida de desvalorización se trabajan con metas, metas logrables y alcanzables. Si no tengo esas metas ni logrables ni alcanzables, ¿para qué quiero dar un paso? ¿Para qué quiero yo conectar? ¿Para qué yo quiero perder mi tiempo? ¿Y para qué? Y en ese para qué, el camino de la sanación es sanar la herida de desvalorización, se requiere pasos de autoconocimiento y autodescubrimiento. Y aquí te invito a que tengas compasión y acción. Y aquí es donde te invita a que tú tomes acciones. Primero, conecta con tu niño interior, con tu niño interno. Si ese niño interno
creció en un lugar hostil o si creció en un lugar donde no había pocas cosas, había muy pocas expresiones emocionales. Imagínatelo tal cual y vívido, o sea, imagínate y visualiza ese niño, todo lo que viviste, todo lo que tú creíste vivir, todo lo que tú oías. Empieza a decirle a ese niño y escríbele una carta, o sea, todo esto de escribir cartas es tan importante porque lo que está en tu subconsciente muchas veces va a decir, bueno, escribe esto y después te vas a dar cuenta que estabas escribiendo otra cosa. Y en ese como, ¿y por qué estás escribiendo esto? ¿O por qué la primera estrofa que no se entiende con la segunda? Y ocurren esas locuras. Pero a eso es parte de ir sanando, es parte de encontrarse, es parte de poder liberar a ese niño interno. Si tú le escribes una carta diciéndole que estás ahí presente, que él necesita escuchar que él es suficiente, que tiene un valor infinito solo en quién es, ya solo en el hecho de quién es, se van a dar cuenta de que la vida le va a empezar a cambiar y va a empezar a cambiar su templanza, su sonrisa, y te va a empezar a cambiar a ti tu sonrisa. Cuando te des cuenta de que la vida siempre fue más simple, siempre fue más bonita, como verla como un niño, te vas a dar cuenta de que identificaste esas creencias limitantes. Las creencias limitantes que no eres suficiente, que no tienes talento para, no tienes dedos para el piano, no tienes talento, o quizás te comparaban con tu hermano, con tu hermana, o quizás te decían, mira, tu primo, tu prima es mejor que tú. Y eso se va a empezar a desmantelar, pero también por eso es importante la paciencia y la acción aquí. La paciencia y la compaciencia, que al final tenés que tener paciencia, tenés que tener compasión y tenés que tener, y por eso te lo digo, o sea, tienes que tener, porque no es de la noche a la mañana, no es que meditando solo un día y ya está listo, sino que son series de paso. Cuando logres identificar cada creencia que te hacían, que te decían, que tu entorno te dijo siempre, empieza a preguntarte, ¿de dónde viene esta creencia? ¿Me la creo? ¿Hoy día eso es una verdad para mí? ¿Esto es cierto para mí? Y siempre buscar evidencia de esa creencia. Creencia me refiero a los pensamientos, a las frases que te decía madre y padre, a los comportamientos que tienes y tenías, porque quizás ya haya cambiado un poco, pero empiezas a practicar la compasión contigo, o sea, no seas el crítico que has sido siempre, sino que empiezas a ser esa persona compasiva, el que es la persona que te abraza, la persona que te acompaña, imagínate. Tú estás 24 horas contigo mismo, contigo misma. Y todo el día tenemos una voz interna. Todo el día. Todo el día, todo el día, todo el día, todo el día. Todo el día hablas contigo mismo. Tú le dirías a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, oye, ¿sabes qué? Eh, estás muerta de hambre. Y no le soluciones nada. Quizás no. O quizás estás en un estado de furia y lo mandarías a la punta del cerro. Quizás no, tú le dirías, mira, ¿sabes qué? Cálmate, mantente ahí calmado, porque la vida te está mostrando ahora X cosa. Sé tu mejor amigo, tu mejor amiga, porque es importante que tus errores no los sigas juzgando, no los sigas condenando. Un error no es una condena, por lo tanto no merece que sea condenado. Sí merece ser escuchado, sí merece que tú le des la oportunidad de reconocerlo y que digas, ¿qué me está mostrando o qué enseñanza me está mostrando? Una de las cosas más importantes también es rodearse de personas que te valoren. Rodéate de personas que te valoren a ti mismo. Ya hemos hablado de por qué se genera la herida de insuficiencia, ya hemos hablado cómo afecta a nivel relaciones, que nos hacemos codependientes, pero muchas veces te vas a dar cuenta de que lo que escuchamos constantemente alimenta el pensamiento que tenemos. Lo que escuchamos constantemente alimenta el pensamiento que tenemos. Por lo tanto, si nosotros buscamos relaciones que nos nutran nuestra autoestima,
que nos escuchen con pasión, que nos escuchen con paciencia y que apoyen genuinamente, porque muchas veces la herida tan invisible que es que la herida de desvalorización se confunde con otras heridas, como la herida de insuficiencia, como la herida del mal querido. ¿Por qué? Porque se van juntando si se parecen. Es como cuando uno va a pedir un diagnóstico al médico y te dicen, usted tiene quizá rinofaringitis, pero lo único que tenía era un resfriado común. Y hasta que no te hicieron exámenes, no supiste cuál era. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender de que muchas veces se va a confundir una con otra, pero no es de maldad, sino que es porque son parecidas, tienen el mismo comportamiento, las mismas compulsiones. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que tener paciencia con nosotros mismos. No necesitas compararte con nadie, no necesitas que alguien te dé el valor de fuera, necesitas empezar a cambiar las creencias y pensamientos que tenías con respecto a ti mismo y a ti misma. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Se va entendiendo todo? ¿No se va entendiendo nada? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? Levante la manito y le damos pase. Chari, ¿tienes preguntas? Ahí abre el micro. Sí, siempre hay preguntas. Siempre hay preguntas. Sí, lo que no, yo he entendido perfectamente todo lo que has dicho, todo. He apuntado cosas que me han venido a mí a la cabeza de lo que me decían cuando era pequeña y todo esto, ¿no? Pero hay épocas y épocas, Nico. Hay épocas en que te valoras, te quieres, eres suficiente, te das cuenta que eres independiente, que no necesitas una dependencia de nadie. Hay épocas que te sientes superwoman, así de claro. Pero hay épocas que todavía no sé por qué, porque no he encontrado una razón y he estado haciendo mucha meditación, he estado buscando muy dentro de mí y hace una semana yo estaba por los suelos. Y yo pensaba, a ver, ¿qué te pasa? Tengo lo mismo de antes. O sea, tengo mi casa, tengo comida, o sea, me refiero a que no me falta lo esencial. Tengo salud, sí que es verdad que he tenido dolor de espalda, pero a mí un dolor de espalda no me ha parado. O sea, lo tengo igual y sin embargo estaba cavando para abajo, pero cavando y cada día cavaba más y cada día estaba como que me metía para adentro y mi entorno estaba preocupado. Me preguntaban, ¿qué te pasa? Y yo, no sé, pero ¿qué te pasa? Y yo, es que si lo supiera, lo diría, pero es que... Y ahí es donde te das cuenta que es que en un momento se va toda la mierda, se te va la autoestima, dices, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué valgo? ¿Qué narices hago ya aquí? O sea, estos cambios, yo sé que todo es mental, pero... Y entonces ahí es donde yo he apuntado, estos días he apuntado muchas cosas, porque me han venido todos los recuerdos malos. Todo lo que me pueda hacer daño me ha venido a la mente. Cuando yo acababa para abajo, me han venido todos los recuerdos malos. Cuando yo siempre he dicho que he sido una niña feliz, dentro de un orfanato, pero yo he sido una niña feliz, a mí no me ha faltado la comida, más buena, más mala, pero había comida, la ropita, aunque era donada de la gente, teníamos ropita. Y sin embargo me han venido todos los recuerdos malos, la tristeza, la soledad, que no importaban mis emociones. Cuando me decían, no te mereces un abrazo ni un beso, vas a ser una burra toda tu vida, nadie te va a querer con ese carácter. O sea, ¿sabes aquello que te vienen todas las cosas malas, malas, malas? Y dices, vaya mierda de vida que he tenido. Y es cuando, de verdad, la cabeza, dices, a ver, ¿en qué quedamos? Porque yo, ahora que estoy saliendo, reconozco que aunque me hayan dicho, y siempre lo he dicho de verdad, aunque me hayan dicho vas a ser una burra, eres una tonta, parece que tienes
¿cómo se llama la palabra? Cuando estás tan delgada que parece que tienes una enfermedad, que antes le decían tísica. Me decían tísica, me decían que era invisible, que era insignificante. Yo hacía todo lo contrario. O sea, a mí me decían tonta y yo sabía que no, como yo sabía que no era tonta, pues ni me hacía daño. A mí me decían, no vas a llegar a nada. O sea, me acuerdo cuando yo ya tenía dos hijos, casada, y dos hijos, y le dije a mis hermanos que iba a estudiar auxiliar de geriatría. Me dijeron, ¿pero dónde vas? Pero si tú no, con dos críos, la casa y tal, que no. Y me dieron una matrícula de honor. No por inteligente, porque me lo curré. Porque dije, ¿cómo que no? O sea, yo siempre he sido, cuando me han dicho por ahí no, cuando yo he sabido que era bueno para mí, ¿eh? He ido, lo he currado, lo he trabajado y me he mentalizado de que, venga, yo no pensaba sacar esa nota, pero es igual, yo iba a por el 10, siempre voy a por el 10. En los trabajos, como tú has dicho. El trabajo que haya sido, para mí ha sido el mejor. Y yo he hecho el trabajo lo mejor que he sabido. Y me he sentido yo bien con mi trabajo, cómo lo he hecho. O sea, no he necesitado que venga una supervisora para decirme, a veces me decían, esto no está bien. Y yo por dentro pensaba, no estará bien para ti. Yo sé que está bien. O sea, que yo he sido muy así. Pero ¿por qué cuando... No sé por qué, es que todavía no entiendo por qué me vino este bajón, Nico. O sea, y yo sé quién soy, yo sé lo que valgo, yo sé hasta dónde puedo. Cuando tengo que parar, paro. Pero cuando tengo que apuntarme a gimnasia, cuando tengo que hacer cosas, gimnasia de mantenimiento, ¿eh? Yo ahora estoy con las de mi edad, porque no pretendo ir con las niñas de 18 años porque yo me lastimo. Y de eso tengo que darme cuenta, que yo tengo una mente muy joven, pero no, el cuerpo tiene una edad y el cuerpo se va deteriorando si no lo mueves. Pero si lo mueves en demasía, te haces daño. Entonces yo ahora voy con los de mi edad y estoy aprendiendo muchísimo con las de mi edad mayores. Son mayores, pero con las jubiladas, vamos a decir, con la gente de la tercera edad. Yo digo el club de la juventud. Y estoy aprendiendo mucho. Y voy con ellas a gimnasia. Y entonces no sé por qué me vino este bajón y todavía no lo sé. ¿Qué sientes que estás rechazando o no estás asumiendo el 100%? Pues quizás es que me estoy dando cuenta que me estoy haciendo mayor y no me había dado cuenta. Y ahí muchas veces te vas a dar cuenta de que no te has dado cuenta de que todos vamos para allá y todos vamos a ir. Y es que algunos están dos pasos ya y ya llegaron. Y te vas a dar cuenta que a otros les falta poquito. A otros están como en intermedio, ni están allá ni están acá. Pero tenemos que empezar a prepararnos mentalmente para ir, porque si no, no lo asumimos, no tomamos responsabilidades como si mi mente también es joven y yo de repente digo, hay cosas que, por ejemplo, si me invitan a fiestas, como no, porque prefiero dormir, porque prefiero ver algo, estar más quieto. Pero si me dicen vamos al gimnasio y vamos al gimnasio, hagamos 2 horas y estoy dándole durísimo. Y digo, wow, o sea, hay cosas que yo asumo y hay cosas que yo digo, tomo responsabilidad de esto. Porque Pero sí, yo no es por la muerte, o sea, porque hay gente joven que muere. O sea, ya no es está por la bien, edad, está sino bien. que al estar, yo creo ¿cómo decirlo? Yo creo que he pisado una realidad Ujú, al estar con la gente de mi edad, sin gente duda. jubilada. Yo creo que ha sido como una hostia, vamos a hablarlo así, es como una hostia de realidad de que, Chari, estás jubilada, tienes una edad. Que eso no me hace menos mayor, yo sigo con mi mente, yo soy joven, yo con todo el mundo hablo, me refiero, me gusta, pero es que oyes a una persona allí en el Club de la Juventud que te digo,
oyes a una persona un día que te explica un poco su situación y dices, oyes a otra persona que totalmente diferente, ¿no? Uno se alegra, el otro está triste, el otro tiene añoranza, el otro, o sea, y entonces es como que tanta información de gente mayor me ha como desbaratado un poco. No lo sé, supongo que Sí. estoy pisando una realidad o viendo situaciones. Ya te he dicho que yo siempre me crié con yayitos, pero yo era una niña y desde la visión de niña lo ves de otra manera. Pero ahora que yo soy parte de esos yayitos, vamos a decirlo así, pues es como, wow. Y encima estoy con ellos, otra vez vuelvo a estar con los yayitos, pero yo ahora formo parte de ellos. Y algo va por ahí que yo he pegado ese bajón, pero todavía no sé por qué. Pero ya lo irá descubriendo, ya lo irá descubriendo, Sí, ya lo irá lo sé, descubriendo. pero Mira, al final de todo, también hablo de cuando uno hace transiciones cuando tú eres adolescente adulto, de adulto a viejito, y de viejito a estar ya jubilado y estar en casa, y después ir a los clubes de la juventud y darte sí. cuenta de que las otras personas quizás han tenido vidas similares a la tuya y tú los vas a ver y uno va a decir, uy, pobrecito, mira, no ha sabido salir adelante, quizás tenga una vida tan penosa como quizás muchos de los abuelitos tengan una vida penosa o han tenido una vida tan exitosa y hoy día verse que está tan así como, bueno, aquí en Chile es peor, o sea, es como muy pocos hacen con los tercera edad, pero hay cosas, pero es muy poco. Eh, Es pero que he mira, sido muy afortunada, Nico. Es es que te que, lo juro que he sido, mira, la mayoría, por no decirte casi todas las personas que están allí, no han ido a la escuela de niños. No han ido a la escuela de niños. wow. Su agilidad mental, a ver, no quiero ahora, no quiero, pero yo me doy cuenta, yo sí que he ido a la escuela, yo he ido a institutos y yo casi llego a la universidad. Lo que pasa es que mi marido no me dejó, pero casi llego a la universidad por esa matrícula de honor, se me pagaba seguir porque yo quería ser médico, no auxiliar, quería ser médico. Pero al ver que estas personas eh, tienen una capacidad mental bastante limitada, pero no porque sean tontas, que son muy inteligentes, sino porque no han ido a la escuela. Ujú. No han ido a la escuela. Y yo me doy cuenta de lo afortunada que yo he sido, porque, y también me doy cuenta de la capacidad mental que yo a veces pienso que no tengo mucha, y tengo una capacidad mental, de verdad doy gracias, muy buena, pero muy buena. Entonces, o sea, es que encima me siento agradecida. Pero por otro lado, no sé qué me ha pasado. No lo sé. Es una mezcla de agradecimiento, porque sí que es verdad que han pasado situaciones que yo he vivido, ¿no? Pues con los maridos, el marido tal, porque allí se explican las cosas. Mientras cuando estamos haciendo deberes, no. Pero tenemos nuestros ratitos, ¿sabes? Que nos dan unos ratitos. Ajá. Y entonces vas escuchando, ¿no? Y algunas tienen miedo, otras dicen que están preparadas, unas dicen que ahora están mejor que nunca. O sea, viudas con 80 años que están mejor que nunca. O sea, vas escuchando cositas, ¿no? Y es como, no sé, supongo que sí. Yo creo que estos bajones, este bajón que tuve, es lo que tú dices. Que tanta información y después que a veces yo creo que he sido bastante desagradecida en situaciones, en momentos, no he sido demasiado agradecida. Porque a lo mejor me he quejado de cosas que ahora con la gente que estoy yendo me estoy dando cuenta que he sido muy afortunada. He sido una persona privilegiada.
porque he tenido estudios. Es verdad que no he tenido abrazos, es verdad que no, lo que yo opinaba no importaba. Si lloraba, pues mira, me metía en un rincón porque nadie me hacía caso. Por eso a veces digo que me siento invisible. Hoy en día todavía a veces me siento invisible. Pero cuando oigo a otras personas que han estado con sus padres y oigo las barbaridades que oigo, es como... Y a veces me siento mal en pensarlo, digo, ostras, pues me alegro de no haberlos tenido en la situación que ya sabes tú, ¿no? Y después me siento mal por decir, me alegro de no haberlos tenido, porque yo no echo de menos no tenerlos. Yo tengo una carencia, pero no es que eche de menos, no puedes echar de menos algo que no has tenido. Pero sí hay una carencia ahí que me ha hecho falta, pero visto lo visto, mejor no haberlos tenido, porque oyes cosas que dices, ostras, y eran sus padres. Entonces, ahora estoy como, no sé si me pillas. O sea, yo tengo mi cabeza como colocadita, tranquilita, y al oír cosas coño, que estoy ahí con ellas, que las escucho y tal, y además yo ni hablo, ¿eh? Yo las escucho y tomo nota. Y cuando llego a mi casa, a veces me siento desagradecida, porque a veces sí, me doy cuenta que he sido desagradecida, quejándome de cosas que viendo otras personas he sido muy afortunada. Y después también me siento mal por pensar muchas veces, menos mal que no tuve a mis padres, por situaciones que oigo, ¿no? De personas parecidas y lo mal que lo pasaban y todo eso. Y luego me siento mal, es que tengo ahí un gurullo en la cabeza, Nico. Por eso estoy que... Mira, igual en ese sentido de cierta información, tanto si lo has tenido o no lo has tenido algo que hacer, perdonar. Estén o no estén, son tus padres y te dieron la vida. Más que honrado es Sí, sentirse agradecido por eso. Hayan sido buenos, hayan sido malos, perdonar es clave y es crucial de entender de que es parte de que quizás no lo entienda ahora, quizás con mi mente eh, estancada, mi mente que está limitada en cierta forma, no entienda de por qué mis padres me dejaron o por qué me ocurrieron ciertas circunstancias o por qué ocurrieron otras circunstancias y yo no las recuerdo. O quizás yo solo recuerdo lo malo. Al final, lo que tenemos es perdonar. Perdonar a madre y padre es fundamental para todo proceso de sanación, para todo proceso vital, inclusive si no perdonamos a nuestros padres, nunca vamos a sentirnos llenos ni completos. Siempre va a haber una parte que nos falta, siempre va a haber algo que decimos, bueno, he avanzado a tal punto, pero me falta algo, pero me siento todavía que falta. Y al sentir que falta todavía algo, nuestros padres ya quizás hayan trascendido a estén en el cielo, estén donde estén, y tú digas, bueno, hoy decido seguir sosteniendo ese mismo pensamiento de ataque, de ira, de conflicto, aún me así que queda ya no mal. estén, o decido hoy día felizmente cambiar esas palabras que yo les tenía que decir y hoy prefiero decírselas o prefiero soltarla, prefiero liberarla de alguna otra forma, escribiéndole una carta, hablándole, eh, entregándosela en una oración, cualquier cosa de las situaciones sean importantes, es fundamental que nosotros aprendamos a perdonar. Fun- y esto es fundamental, o sea, si no aprendo a perdonar, por más agradecida que esté, por más cosas que buenas vea, por más cosas perfectas que yo vea, si no perdono a madre y a padre, muchas veces me voy a ver estancado de vuelta en lo mismo, y de vuelta en lo mismo, y de vuelta en lo mismo, y de vuelta en lo mismo. ¿Por qué padre y madre son importantes? Porque madre y padre son la representación que tenemos del mundo hoy día. A través de ellos hemos aprendido. Y en el caso de que estén ausentes, de lo que hemos aprendido es de que están ausentes, de que quizás haya ocurrido ciertas circunstancias de por qué estuvieron ausentes, o ciertas situaciones que haya que ellos estén ausentes. Por lo tanto, si estuvieron ausentes o cometieron todos los errores, o cometieron atrocidades, hay padres que cometen atrocidades y digo, wow, o sea,
pero hoy día te hicieron la persona que eres. Hoy día hicieron y crearon la persona que eres hoy día. Y hoy día decides seguir sosteniendo el rencor o decides soltar el rencor para vivir desde la alegría. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ser conscientes de que nuestros padres cometieron errores como cualquier otro. Ahora, ¿mi intención es perdonarlo o mi intención es seguir condenándolos? Y ahí es donde nosotros tenemos que tener consideración, compasión con nosotros mismos primero y compasión después con los padres. Porque si yo no tengo compasión conmigo mismo y me sigo maltratando, me sigo vinculando desde el odio, desde la carencia, desde la ansiedad, ¿cómo voy a cambiar? No se puede, no se puede. Entonces aprendamos a que cada uno de las piezas del ajedrez, padre, madre, nosotros los hijos, y después los hermanos, y después los nietos, vamos a seguir llevando una carga de quizás mi padre no hizo el bien como yo quería, pero quizás hizo el bien al modo de él, quizás estuvo ahí para acompañarme constantemente, y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a liberar. Sí, la herida de invisibilidad, que se llama herida de desvalorización, nace desde la carencia del padre. O sea, el padre nunca te felicitó, nunca te dio el abrazo, nunca te dio ese te quiero, ese te amo constantemente. Y tiene que ver mucho con la figura del padre. Por eso es una herida invisible. Muchas de las personas no se dan cuenta que después se transforma en una herida que la vamos a ver más adelante, que se llama la herida del hijo malquerido. Desde aquí nace, porque esto es una base de 7 heridas fundamentales del inconsciente. El inconsciente también se enferma. El inconsciente es la mente de mente que le llamamos. Entonces, muchas veces el inconsciente se aferra, el ego se aferra al pasado, el ego se aferra a seguir resistiéndose al perdón. O sea, imagínense, si el perdón no existiese, ¿qué podría contrarrestar todo ese pasado que hemos llevado? ¿Qué podría contrarrestar sentirnos libres? Quizá no habría ningún mecanismo. Y los mecanismos que habrían serían, haz esto otro, llévate acá, apártate de aquí, o tienes que salir de ahí corriendo. Y ahí es como te das cuenta. O aprendes Pero a amar donde estás, o aprendes a amar donde estás, y aprendes que tus demonios, tus deseos ocultos, también son válidos. Pero a veces he pensado bueno, yo siempre de verdad he procurado que a mis hijos no les falte un abrazo, un mimo, una risa, los juegos, pero es cierto que yo me he considerado una madre huérfana de emociones, Ok. porque como no, aunque yo tuviera emociones, tuviera ansiedad y eso, como nadie me hacía caso. En un colegio somos muchos y no te hacen caso. Pues es verdad que lo he hecho lo mejor que he sabido, lo mejor que he podido. Dos de mis hijos, pues, son amorosos conmigo y siempre están diciéndome cosas muy lindas. Sin embargo, el mayor, pues no. Con mi mayor hay un despegue emocional, bueno, por voluntad propia suya, yo lo respeto. Y por eso yo, estos días que estaba así, también me han venido mi hijo y digo, a lo mejor es que, y yo siempre le digo a mi hijo que él fue el que me otorgó el título de mamá. O sea, si no hubiera sido por él, yo no hubiera sido mamá. Fue el primero, para mí fue el primero y lo amo. Pero a veces, y aunque esté feo decirlo, yo amo a mi bebé, amo a ese niño, amo a ese adolescente que todavía era mamá esto, mamá lo otro. Pero a la persona que hoy en día es mi hijo, que ya es un hombre con 40 y pico de años, que no sé nada, no me llama, no, ni siquiera conozco a su hija, o sea, tengo una nieta que no conozco, a este en el que se ha convertido, que a lo mejor para el resto es el mejor del mundo. Y yo no digo que no sea una persona trabajadora, o sea, lo que quieras, pero como hijo, yo no sé qué tipo de sentimientos tengo
hacia este hijo que para mí es un gran desconocido. O sea, yo cuando pienso yo no puedo ver fotos, porque yo veo fotos con mis niños pequeños y me entra un congojo que, sabes, que los echo de menos a mis niños, a aquellos que me abrazaban, que me achuchaban, que su mamá, para ellos era todo su mamá. Y cuando se hacen grandes, sobre todo el mayor, por eso digo que yo realmente a lo mejor, al ser una madre huérfana de emociones, que no he recibido pues cariño, abrazos, que nadie me ha enseñado lo que era, yo gracias a los yayitos, yo siempre lo he dicho, yo cuando tenía ganas de llorar o tenía ganas de un abrazo me iba a ver a las yayitas y los he tenido, pero, y no lo sé. Entonces yo sí, es lo que tú dices, hay que perdonar al padre, hay que perdonar a la madre, yo no quiero vivir con el rencor, no quiero vivir con lo malo y yo cada noche, es verdad, no hay noche que no me duerma sin que haga mis oraciones y mis cosas, ¿no? Y entre ellos está mi hijo, están mis padres, está, bueno, está toda la gente que quiero. Pero sí que me he planteado que yo amo a mi hijo, a mi niño, a mi bebé, a mi hijo, a mi adolescente, hasta que él decidió, por cosas de la vida, separarse de mí, o sea, separarse emocional, ya no físicamente, sino emocionalmente, hasta el punto de que, Entiendo. bueno, ni me llama, yo lo respeto, ¿eh? Yo no lo llamo, yo no lo molesto, Ujú. pero quizá no lo sé. Y eso también me ha creado, entre los bajones ha estado también esto, ¿no? Ya te digo, que al estar cavando para abajo te viene todo lo que te hace daño. Y me he planteado si realmente yo quiero a mi hijo. A ver, claro que lo quiero, pero para mí es un gran desconocido. Entonces, Entiendo. yo, no sé, me planteo mucho, mi mente me hace hacer muchas cosas. Yo quiero a mi hijo al que yo recuerdo, al que yo reconocía como hijo, pero es que a este no lo conozco. Entonces, y eso me trae tristeza, me trae pena, me trae que me esconda. Me meto para adentro y no lo sé, me da pena. Claro, hay un trabajo más importante que hacer para poder entenderlo. No, sí, yo lo entiendo, pero me duele Ujú. de no poder tener una comunicación, de una llamada. Ya no que me diga que me quiere, que yo sé que me quiere, sí, yo lo sé, y yo lo quiero también. Pero, claro, van pasando los días, las semanas, los años, la distancia, y eso como que hay días que no lo tengo ni en mi mente, y eso me Ujú. crea tristeza. Porque yo no hay día que no tenga en mi mente a la pequeña, no hay días que no tenga en mi mente a Silvia, a mis nietos. Y hay días que no me acuerdo que tengo otro hijo, porque mi mente Wow, es como que, como no está en mi vida, no está ni por móvil ni por mensaje, mira que hay redes sociales, no existe. Es como si hubiera desaparecido de mi vida. Y entonces me da mucha tristeza que hay días que digo, ostras, mi hijo, o sea, se me olvida que ujú. existe y eso a mí me crea tristeza y dolor. No Entiendo, sé si me estoy, no sé si. entiendo, Chari. Es momento de empezar a entenderte a ti. Y obviamente que como madre te preocupan todos tus hijos, amas a todos tus Mm, hijos. Así que ánimo, Chari. Si bien, si bien cada paso que des, solo sigue amándolo. mm. En cada cosa que estés haciendo, ámalo. Aunque muchas veces, aunque uno diga, wow, qué difícil es amar a alguien a la distancia, como que no lo podemos sostener y de repente No, se nos pasa eso. Pero no sé. A veces me dan ganas a veces lo digo, si lo tuviera aquí delante le daba dos hostias, a ver si espabilaba. En plan así, ¿no? Para que se dé cuenta, jolines, que no sé, no sé.
Yo lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo. Está bien, Chari. Entiendo, pero, pero bueno, yo voy levantando la cabeza. Ya, ya no quiero cavar más abajo porque como cabe más abajo ya caigo en picado. Y no, no quiero caer en picado. Yo nací para volar, no para hundirme. Exacto, exacto. Bueno, llegando hasta este punto, darle las felicitaciones por estar aquí el día de hoy, siendo día domingo, para España 10 de la noche, para México creo que tenemos 3 o 4 horas de diferencia, siendo 3 o 2 de la tarde, si no me equivoco. Aquí 3 de son la las tarde, 10 y pido perdón que no he dejado hablar a nadie, lo siento. no se preocupe. Son las 3 de la tarde en México, así que también la desvalorización. Dame un momento y te doy el paso. Es importante también que somos todos valiosos, todos somos dignos de amor, de respeto, de simplemente existir en nuestra esencia y tener un camino de sanación, un camino de darnos el permiso de ser agradecidos, felices, de mostrarnos tal cual somos, o sea, muchas veces sin máscara, sin etiqueta, sin nada, o sea, como con verdadera compasión. Agradecerte porque estás aquí y te envío un gran abrazo de corazón a corazón. Ahora, Catherine, te doy el paso. Ay, Gracias. chiquillo, estoy llorando a montones porque me tocó muy fuerte a mi mamá en el hospital. Le tomé la mano y le dije que la perdonaba. Y ahora que no la tengo, puche que se echa de menos. De repente pesco el teléfono para llamarla y no está. Me cuesta. Y mi hijo pequeño, que le di todo, también se alejó, prefirió el papá. Entonces, yo le digo, las puertas están abiertas, estamos, no sé, a media hora en metro o hasta acá. Y me dice, no, mamá, no quiero ir porque si no tienes que pagar ni un Uber. Entonces no corresponde. Te Es mi, entiendo, es mi tesoro. te El entiendo, te papá no entiendo. quería. El papá quiso que lo abortara y peleé y ahí está. Pero él no lo sabe. ¿Para qué darle darle ese dolor? Entonces, por un lado es bueno llorar, o sea, votar lo que estoy, estoy votando, pero me tocó muy fuerte lo que se trató hoy día. Eso. Gracias, Catherine, por compartir. De verdad, gracias. Y aquí vamos a estar siguiendo compartiendo. Voy a ver si